Excelentísimo Señor Nuncio Apostólico, Santo Rocco Gangemi, Eminentísimo Señor Cardenal, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, queridos hermanos obispos, queridos hermanos sacerdotes, queridas hermanas religiosas, queridos hermanos religiosos, queridos seminaristas, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, los aquí presentes, como también todos los que a través de los medios de comunicación social nos acompañan. Queridos señores de la prensa, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hoy lo exclamamos con el salmista, Salmo 125, versículo 3. Por eso estamos celebrando la Santa Misa, para darle gracias al Señor por su inmensa bondad al concedernos la alegría especialísima, el gozo en el alma de ver subir a los altares a nuestros queridísimos Padre Rutilio Grande García, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. El que el Papa Francisco haya firmado el decreto de aprobación de su beatificación nos llena de gozo en el alma. Estamos pues agradeciendo al Señor, agradeciendo este don del cielo. Toda nuestra vida tiene que ser una continua gratitud al Señor, que ha sido tan bueno con nosotros. El que tengamos a San Óscar Arnulfo Romero en los altares y hoy estos 3 nuevos beatos es un don especialísimo para El Salvador y para la Iglesia. Gracias infinitas al Señor. Pero también, en un acto de justicia, quiero dar gracias a las personas que han sido los instrumentos que Dios ha usado, diríamos, en el mejor sentido del verbo, para que este don de Dios hoy se nos conceda. En primer lugar, a su santidad el Papa Francisco, quien con tanta bondad ha querido que las causas de nuestros santos, San Óscar Arnulfo y ahora nuestros beatos, el Padre Grande y sus compañeros mártires, Él ha deseado, sin duda alguna, que lleguen a término, a feliz término, y ahora se obtiene. El Papa es, sin duda alguna, un admirador del Padre Rutilio Grande, más todavía, un devoto suyo, bien lo sabemos. En el año 2014, una comisión de la Conferencia Episcopal del Salvador, compuesta de 4 obispos, tuvimos la dicha de visitar al Papa, llevando con nosotros una carta firmada por todos los obispos del Salvador, en la que le pedíamos la pronta beatificación y canonización de Monseñor Romero. Él nos recibió con mucha alegría y bondad, y cuando estuvimos con él, le comunicamos además que recién habíamos iniciado en San Salvador el proceso de canonización del Padre Rutilio Grande, que ya estaba en su fase diocesana,
y lo vimos muy contento. Su cara se llenó de luz, de alegría, e hizo este comentario. El padre Rutilio dijo: es en verdad un hombre de Dios. Me alegra que hayan iniciado el proceso de canonización. En el 2008, cuando tuvimos la visita ad limina, y estábamos todos los obispos del Salvador con él, aprovechamos para pedirle la canonización en el 2016, la canonización del padre Rutilio Grande, puesto que ya habíamos tenido la beatificación de Monseñor Romero. Le pedíamos la canonización de Monseñor Romero y la beatificación del padre Rutilio Grande. Y de nuevo lo vimos muy contento y feliz de que los proyectos iban adelante, tanto de el beato en aquel entonces Monseñor Romero, como el siervo de Dios Rutilio Grande. Agradecemos al Papa su cercanía, su cariño, su bondad, el estar siempre con nosotros, abogando por nosotros. Él es consciente de los problemas que sufrimos y sufre con nosotros. Y ahora ha querido concedernos esta gracia tan grande que nos ilumina y nos fortalece en nuestro caminar de fe. Y es providencial que se nos conceda esta gracia justo en la fiesta del Papa, en la fiesta de la Cátedra de San Pedro, que ahora ocupa su santidad el Papa Francisco, felizmente. También quiero aprovechar el momento para agradecer a los sacerdotes postuladores de la causa del padre Rutilio Grande. El padre jesuita Anton Winter y el padre Pascual Cebollada, que frente al Vaticano han sido quienes han llevado la causa hasta este punto. Y aquí en El Salvador, Monseñor Rafael Urrutia. Les agradecemos inmensamente su esfuerzo, su trabajo, su bondad, su empeño, por que todo se haga bien y con tanta celeridad. Y Dios ha premiado ese esfuerzo. Quiero agradecer también a los padres jesuitas todo su apoyo. Y de un modo especial quiero agradecer a los padres superiores provinciales de Centroamérica. Primero el padre Jesús Sariego, con quien hablamos para iniciar el proceso de canonización del padre Rutilio, y cuando se lo propuse él estuvo muy contento y muy agradecido de esa iniciativa y ofreció apoyarnos, y en efecto así lo han hecho. Después vino el padre Rolando Alvarado, también superior provincial de los jesuitas, que igualmente ha apoyado tanto el proceso. Les agradecemos inmensamente, y este triunfo es también el triunfo de ellos, por supuesto. Y quiero agradecer asimismo a la comisión mixta de juristas, teólogos y también historiadores que impulsaron el proceso aquí en El Salvador, como también en el Vaticano. Miembros de esa comisión
Es una comisión mixta porque hay jesuitas y diocesanos. Quiero destacar el papel del padre Rodolfo Cardenal, que jesuita, que ha impulsado tanto la obra de la canonización del padre Rutilio. Y quiero agradecer a los señores nuncios, el señor nuncio apostólico de aquel momento, Su Excelencia Monseñor León Calenga, de santa memoria, quien con tanto cariño, afecto y empeño nos ayudó a impulsar la causa, y después de él a Su Excelencia Reverendísima Monseñor Santo Rocco Gangemi, aquí presente, quien también nos ha ayudado a impulsar la causa hasta este momento. Y bueno, agradezco a todas las personas que nos han dado sus testimonios y a todos los que han colaborado de una forma o de otra. La lista es larga y pido disculpas por no seguir mencionando sus nombres, pero Dios los conoce y les premiará grandemente. Es oportuno decir una palabra sobre cada uno de los que van a ser beatificados próximamente. Me refiero al padre Rutilio Grande y sus compañeros mártires. El padre Rutilio es un sacerdote jesuita que nació el 5 de julio de 1928 en la pequeña población del Paisnal, departamento de San Salvador, hijo del señor Salvador Grande y de Cristina García. Tuvo 3 hermanos, Luis, José y Mario, y una hermana, Cristina, entre los cuales le tocó al menor ser sacerdote, que es el padre Rutilio. Con apenas 4 años sufrió la muerte de su mamá, quedando al cuidado principalmente de su abuela, quien no solo se encargó de prodigarle los cuidados necesarios, sino también infundió las bases de su espiritualidad e incluso de su vocación al sacerdocio, como afirma en su libro el padre Cardenal. El padre Rutilio Grande ingresó al Seminario San José de la Montaña en 1941, con la ayuda de Dios y el apoyo del arzobispo de aquel entonces, Monseñor Luis Chávez González, al que conoció a muy temprana edad y por quien siempre sintió un gran aprecio y afecto. 4 años más tarde descubrió su vocación jesuita e ingresó a la Compañía de Jesús. Fue ordenado sacerdote en Oña, España, en 1959. A su regreso al país del Salvador, colaboró en el Seminario San José de la Montaña como formador. Y más tarde fue nombrado párroco de la iglesia de Aguilares, la iglesia del Señor de las Misericordias. Como pescador experimentado, pescó hombres para el sacerdocio mientras permaneció en el seminario. Tomada la posesión de la parroquia, pescó hombres y mujeres que se convirtieron en sal y levadura del pueblo salvadoreño. Aproximadamente a las 5 de la tarde del día 12 de marzo
de 1977 tuvo lugar su muerte martirial. No estaba solo, como todos sabemos. Junto a él murieron sus dos compañeros, también mártires. Don Manuel Solórzano, de 72 años, y Nelson Rutilio Lemus, de 17 años. El padre Rutilio se dirigía a celebrar la Santa Misa para continuar la novena a San José en el Paisnal, que tiene como patrono a San José precisamente. Pero no llegó ese día a la iglesia del Paisnal porque en el camino fueron emboscados y su vehículo ametrallado brutalmente, como si se tratara de un malhechor. Ese mismo momento, el padre Rutilio Grande y sus compañeros mártires, en verdad, no murieron, sino más bien nacieron a la vida eterna. Y la misa, bien pudiéramos decir, la celebró junto al Señor en el banquete del cielo. Don Manuel Solórzano es originario de Suchitoto, departamento de Cuscatlán. Contrajo matrimonio con la señora Eleuteria Antonia Guillén de Solórzano, con quien procrearon 10 hijos. Por motivos de trabajo se desplazó hasta Aguilares. En 1977, a sus 72 años, con la llegada del padre Rutilio a Aguilares, vivió el nuevo dinamismo cristiano de la parroquia de Aguilares y el testimonio apostólico de los sacerdotes, por lo que se acercó a la iglesia y vivió intensamente su fe. El joven Rutilio Lemus nació en el Paisnal el 10 de noviembre de 1960, siendo el primogénito de 12 hijos del matrimonio de Jesús Lemus y de María Elvira Chávez. Era miembro activo de la comunidad cristiana del Paisnal y le gustaba mucho colaborar en las celebraciones de la iglesia. El día 12 de marzo de ese año, 1977, cuando el padre Rutilio se dirigía al Paisnal, como hemos dicho, para celebrar la Santa Misa en aquel lugar, por la calle que conduce de Aguilares al Paisnal, encontró a don Manuel Solórzano y al joven Nelson Rutilio, quienes ya no habían podido tomar el bus, el transporte público, debido a las complicaciones del conflicto armado. Y entonces él bondadosamente los invitó a subir a su vehículo para que llegaran también ellos a la misa. Como hemos dicho, todos fueron interceptados en torno a las 5:30 de la tarde por los verdugos. Fueron acribillados dentro del pequeño vehículo que se conducían. Esta es la historia, esta es la parte humana, pero Dios ha hecho justicia y ahora les tiene en la gloria del cielo. Esa noche del 12 de marzo, el cuerpo del padre Rutilio fue lavado y vestido sacerdotalmente. También
Los cuerpos de sus compañeros mártires fueron preparados y los tres fueron trasladados aquí, a esta iglesia catedral, donde San Óscar Arnulfo Romero, el arzobispo de ese momento, celebró la misa de cuerpo presente. Dios nos ha bendecido y ha sublimado la terrible historia de nuestro pueblo, dándonos tan grandes mártires, tan grandes santos. Es oportuno, amadísimos hermanos y hermanas, que pensemos, aunque brevemente, en el legado de el mártir Rutilio Grande. Quisiera destacar en él el aspecto misionero, puesto que en la parroquia del Pilar, en la parroquia de Nuestro Señor de las Misericordias en Aguilares, dinamizó la pastoral, poniendo en práctica las enseñanzas del Concilio Vaticano II y las enseñanzas de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, que había tenido lugar en el 68. El padre Rutilio Grande es el pastor, es el sacerdote que tuvo esta visión, la práctica del concilio y la práctica de Medellín en su pastoral. Quiero traer a memoria un acontecimiento, y es el que tuvo lugar el día 6 de agosto de 1970, cuando se celebraba la solemnidad del Divino Salvador del mundo. Él predicó en la Santa Misa y con gran valentía y profetismo pidió a los señores del gobierno y también a la iglesia que trabajaran incansablemente para transfigurar El Salvador, un país que sufría la injusticia, la violencia y tanto maltrato para los pobres, que debía, dijo, ser transfigurado como Cristo se transfiguró en el Tabor. Comentó el mismo trozo del Evangelio que ahora se nos ha leído, del capítulo 17 de San Mateo. Y eso fue lo que hizo en Aguilares, transfigurar la comunidad, infundiendo en los corazones de las personas una fe viva, una fe radical, una fe auténtica, una fe que se traduce en obras, que la misa sea en verdad vivida, que la comunidad de los cristianos sea auténtica. Estas fueron sus enseñanzas y organizó la misión. Diríamos, liberó a las personas del pecado y también de creencias sociales injustas para trabajar incansablemente por el Evangelio. Fue malinterpretado, fue perseguido y finalmente fue de la manera más brutal asesinado. Pero la enseñanza del padre Rutilio
sigue vigente, sigue siendo actual, porque es auténtica, porque es verdadera, porque es el Evangelio puesto en práctica. Quiero concluir elevando a Dios una súplica por intercesión de nuestros santos mártires, por intercesión de San Óscar Arnulfo Romero y de nuestros amadísimos, venerables Padre Rutilio Grande, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemos. Y la súplica que quiero que ustedes también me acompañen en su intención es pedirle al Señor que aquello por lo que lucharon nuestros mártires, seamos capaces de darle cumplimiento, porque al paso de 43 años, por desdicha, seguimos viviendo en una sociedad de gran injusticia social, de gran impunidad, de maltrato y marginación social. Y por eso nuestra sociedad sufre la violencia, no está reconciliada, tristemente. Más concretamente, quiero pedir a Dios, por intercesión de María Santísima y nuestros beatos, que ya he nombrado, San Óscar Arnulfo Romero y los 3 beatos, Padre Rutilio, Manuel y Nelson, que nos obtengan del Señor la gracia de que vengan aprobadas por la Asamblea Legislativa leyes que favorezcan al pueblo, que nos obtengan la gracia de que nuestros gobernantes bajen el volumen de la discusión, de la agresión mutua, y que en vez se empeñen por las necesidades de nuestros hermanos más pobres, por las necesidades del pueblo que los ha elegido. Es necesario, es urgente que se apruebe una ley de reconciliación nacional según lo estableció la Corte Suprema de Justicia, una ley que verdaderamente brinde justicia a las víctimas del conflicto armado, una ley que restituya a las víctimas, una ley que recoja el sentir de las víctimas. Y tristemente no vemos ese esfuerzo en la Asamblea, no vemos que se les tome en cuenta a las víctimas. Y el tiempo es perentorio, y para que llegue el 28 de marzo ya queda menos de una semana. Es una lástima. Ojalá que de verdad obtengamos esa ley de reconciliación, que Dios pues ponga su mano, como decimos, para que esta sociedad se reconcilie, que lejos de que se apruebe una ley espuria, una ley de amnistía con el nombre de reconciliación, haya una verdadera ley de reconciliación social y nacional que sí reconcilie nuestra sociedad. También quiero que pidamos a Dios, por la intercesión de ellos, que se apruebe la Ley General de Aguas, que brinde
que garantice y defienda el derecho humano al agua, que lejos de ser una ley privatizadora como se ha intentado, que sea de verdad una ley justa, una ley que proteja el derecho humano al agua de todos los salvadoreños. Y además quiero pedirles que se unan a este servidor para suplicar a Dios por intercesión de nuestros mártires una tercera gracia, un tercero don del cielo. Y es que nuestras autoridades legislativas de verdad procuren aprobar una ley de un nuevo sistema de previsión social una ley de pensiones que sí garantice el derecho de los trabajadores, una ley que defienda la economía de los trabajadores como es debido, puesto que el fruto de su trabajo tiene que ser para que al final de su vida tengan una pensión digna, como es debido. Tristemente no vemos en la Asamblea Legislativa el interés por abolir de forma definitiva las administradoras de los fondos de pensiones, que por demás está decirlo son sumamente injustas, y crear un nuevo sistema de pensiones, una nueva ley de pensiones, que como hemos dicho, sea justa y garantice el derecho de los trabajadores. Yo estoy seguro, amadísimos hermanos y hermanas, que en este mismo momento nuestros queridísimos mártires, en la presencia de Dios y María Santísima, nos ven con cariño e interceden por nosotros, piden por El Salvador y quieren que no haya más injusticia, quieren que finalmente los que gobiernan, los tres poderes del Estado, trabajen por el pueblo, el santo pueblo de Dios, trabajen por los pobres, por sus derechos, que no sean más pisoteados, sino al contrario, que sean defendidos y que todos los salvadoreños sean dignificados. Quiera Dios, pues, escuchar nuestra súplica por la intercesión de nuestros mártires. Que así sea.